El crimen organizado. La mafia italiana, gángsters americanos y el cártel colombiano son organizaciones criminales que socavaron las estructuras estatales más allá de las fronteras. El Perú no ha sido ajeno a este fenómeno, más aún cuando en el escenario actual de lucha contra la corrupción y el crimen no se cumplen con las expectativas sociales. Una aproximación conceptual. Cuando nos referimos al crimen organizado nos referimos a dos realidades. Un primer concepto refiere a la organización en tanto delito autónomo, es decir, el hecho de formar parte de una estructura destinada a cometer una serie de delitos. Por tanto, el agente es responsable por su mera adhesión a la organización. Un segundo concepto alude a los delitos fin cometidos de manera organizada. Para este punto de vista, la organización no es un delito independiente respecto del delito fin, sino que, por el contrario, la organización forma parte de la estructura del ilícito, aumentando el grado de peligrosidad del mismo y repercutiendo en el grado de reproche que se formule contra el autor del hecho. La consolidación conceptual. Silva Sánchez sostiene que una organización delictiva es un sistema penalmente antijurídico, o sea, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del sistema se hallan funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos. La organización criminal como sistema de injusto tiene una dimensión institucional, de institución antisocial, que hace de ella no solo algo más que la suma de sus partes, sino también algo independiente. Es en dicha dimensión institucional donde radica su diferencia específica respecto a las meras agrupaciones y coyunturales para cometer delitos. Tipificación. El artículo 317 del Código Penal establece lo siguiente: el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente, que de manera organizada se repartan diversas tareas destinadas a cometer delitos. Bajo esta premisa desarrollamos los siguientes puntos. Modalidades del crimen organizado. Estos son las violentas, dentro de las cuales tenemos el secuestro, el sicariato y la extorsión. Las no convencionales, que vienen a ser delitos financieros, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros. Características de la criminalidad organizada. Esta se caracteriza por la integración de 3 o más personas, la existencia de una estructura organizacional, la operatividad planificada y funcional, su finalidad delictiva, su permanencia, el poder, la actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización. Reformas y modificatorias para una eficaz lucha contra el crimen organizado. En este contexto traemos a colación lo dicho por Jesús María Silva Sánchez, el mismo que sostiene: a los miembros de las organizaciones criminales sometidos a un proceso penal se tiende a asignar menos derechos y menos garantías. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. Siguiendo la tesis, Salinas Siccha afirma que si a los casos de crimen organizado le aplicamos los mismos parámetros y derechos del proceso penal moderno, resulta difícil investigarlos y mucho más difícil condenar a cualquiera de sus integrantes. Con este sustento dogmático podemos reafirmar los cambios en la legislación. La reciente reforma constitucional, que modifica el literal F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. Esto conforme al siguiente texto: en caso de flagrante delito, la detención no durará más de 48 horas, pero en casos de delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preventiva de los presuntos implicados será por un término no mayor de 15 días. En cuanto a la prisión preventiva y su prolongación en casos de criminalidad organizada, conforme a los artículos 272, inciso 3 y 274, inciso 1, literal C, se ha establecido lo siguiente: en casos de crimen organizado, el plazo original es de 36 meses, su prolongación más 12 meses. Es evidente y razonable el aspecto cuantitativo de los plazos por tratarse de crimen organizado sobre la prohibición de beneficios penitenciarios. No pueden acceder a los beneficios penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la libertad condicional. Las personas a que hacen referencia los literales A, B y E del inciso 1 del artículo 22 de la presente ley, esto es, si el agente es líder o cabecilla de la organización criminal, si el agente financia la organización criminal, si el agente, en su condición de integrante de la organización criminal, atenta contra la integridad física y psicológica de menores de edad. Los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sea cualquiera de los prescritos en los artículos siguientes. La prohibición de beneficios penitenciarios se rige por el principio de legalidad.
en especial la reserva de la ley que exige para su legitimidad constitucional la expedición de normas penales, materiales, procesales y de ejecución con rango de ley, que han de regir la actividad de ejecución penal y que por razones obvias exige control jurisdiccional. Conclusiones. Existen dos ámbitos de aplicación del concepto crimen organizado. El primero de ellos se refiere a la organización como delito autónomo. El segundo hace alusión al componente organizativo, que sería un elemento característico de la criminalidad propia de la globalización. Se observa un alto grado de punibilidad, como los extensos plazos de la prisión preventiva, la prohibición de los beneficios penitenciarios y la manifiesta aplicación del derecho penal del enemigo por tratarse de este delito. Paolo Aldea y Abogados, Asesoría y Defensa Penal.